Chicos, escúchenme. Me gustaría poder seguir conversando de los dientes, pero eso es lo que creo que deberíamos hablarle en ciencia y ambiente, ¿de acuerdo? Ahorita, Ya, como ok. estamos en personal social, hay que hablar justamente algo que, si seguimos hablando de los dientes, me va a faltar tiempo, que es la independencia. Kiarita, Profesor, ¿qué es la independencia del profesor. Perú? ahorita vamos a mencionar eso. Kiarita, ayúdame prendiendo tu cámara, por favor, para poder escucharte y verte también. Tengo mala conexión. Entonces deja tu camarita apagada, ya puse tu asistencia. A ver, ¿quiénes me han ingresado? Jocelyn ya ingresó Jocelyn, aunque tarde. María Paz ya ingresó, aunque tarde. Santiago ya ingresó, Santiago no ingresó, no ingresó. Y Kiara de la misma manera ingresó, pero tarde, ¿no? Hoy día me han ingresado 3 alumnos tarde. Qué novedad. Pero no hay Profesor, problema. yo ingresé temprano. Profesor, casi siempre tengo mala conexión. No es que yo no quiera ingresar. No te preocupes, pero si sabes que tienes siempre mala conexión, tomar nuestras precauciones, ¿sí o no? No vamos a ingresar a último momento cuando sabemos que nuestro internet es No, inestable. profesor, pero yo estoy ingresando hace un ratito y yo tenía mala conexión y no podía entrar. Por eso te digo, si tú sabes que tienes mala conexión, lo mejor es ingresar antes que después, ¿sí o no? No vas a ingresar a última hora cuando sabes que tienes mala conexión. Por Pero eso, yo toma tus ingreso precauciones. antes de la hora. Muy bien, chicos, vamos a empezar a hablar de la independencia, ¿de acuerdo? Así que necesito que me prestes mucha atención para lo que te voy a explicar el día de hoy, ¿de acuerdo? Mira, nuestro último tema fue el tema del virreinato, ¿cierto? Ya vimos qué era el virreinato, tú sabes que el virreinato fue una especie de gobierno por parte de los españoles, ¿no? Que se dio en el Perú, ¿cierto? Ahí tú ya sabes todo ello. La independencia, ¿en qué va a consistir? Aunque no lo creas, la independencia va a consistir en que nosotros nos vamos a liberar de los españoles, que ya no vamos a seguir dependiendo de los españoles, los vamos a expulsar. Vamos a entender por qué motivos va a suceder esto y qué consecuencias va a tener, ¿de acuerdo? Así que necesito que me prestes mucha atención para que no haya ninguna dificultad. Antes que empecemos, Kiarita, dime. No, profesor, iba a bajar mi mano. Ok. Tizianita, ¿tú tienes alguna pregunta? Profesor, profesor, yo no sabía cómo se baja la mano, por eso, Ya, no te preocupes, pensé que tenías alguna preguntita. Bueno, empecemos entonces a hablar acerca de la independencia. Lo único que te pido es que, por favor, presta mucha atención, ¿de acuerdo? Buenos días con todos, chicos, no es necesario que me saluden. A ver, ¿quién me está hablando ahorita? Ya, empecemos de una vez, ¿ya? Mucha atención, por favor, chicos, si no, no van a poder comprenderlo, ¿eh? Mucha atención. Primero, vamos a saber antecedentes de la independencia. ¿Qué significa antecedentes? ¿Qué sucedió antes? ¿De acuerdo? Antecedentes significa qué sucedió antes de ese hecho. Es como decir, el antecedente del nacimiento del profesor Yair. ¿Qué significa? ¿Qué sucedió antes de que el profesor Yair nazca? Entonces, antecedente, ¿a qué se refiere? A lo que sucedió antes, ¿de acuerdo? Antes. Listo. Patricia, dime. profesor, en el segundo dibujo se parece igual como el, la, como la historia de la Tupac, de la rebelión de Tupac Amaru II. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Muy bien, Pati. Sí, tienes mucha razón, ¿no? Es justamente esto, bueno, he considerado lo que es la rebelión de Tupac Amaru. A ver, dime, Yane, te escucho. Por suerte, ¿sabes qué? Mira, hoy día o un sábado he visto en Latina que va a dar la historia verdadera de Tupac Amaru. Ya, te recomiendo que no la veas, ¿Por qué? porque habitualmente los programas peruanos nunca te cuentan la historia como debe ser contada. Te cuentan la historia como si fuera una especie de telenovela, pero la historia no es una telenovela. O sea, te van a contar de que Tupac Amaru tuvo un romance, te van a contar de que Tupac Amaru también fue bueno, te van a contar que Tupac... Y nada de eso vale la historia.
lastimosamente algunos programas, en vez de mejorar la historia, la empeoran. Y ese programa de Latina es uno de ellos, ¿no? Hay algunos programas que yo sí les recomiendo ver, como cuáles sucedió en el Perú. Ese programa sí te habla de buena historia. Profesor, eso yo no A la tengo. vuelta de la esquina. Claro. De la esquina. También es un buen programa para saber de historia. Es más, Conquistadores Adventum. También es un buen programa. Todo lo demás no me conviene. No les recomiendo. O si no, vean también History Channel, National Geographic. Eso vale. Pero lo de Latina no te recomiendo porque son Profesor, programas. Lo de Latina no te recomiendo por ese motivo. ¿Alguien me está hablando? Hablar de Tupac Amaro. ¿Alguien me está preguntando algo? Jocelyn, ¿te escucho? ¿puedo apagar mi cámara? Ah, si tienes inconvenientes con el internet puedes hacerlo. No hay problema, Jocelyn. Listo. Entonces voy a comenzar a explicar. Después las preguntas, ¿de acuerdo? Si no me va a faltar tiempo para explicar. Entonces, cuando hablamos de los antecedentes de la independencia, estamos viendo qué es lo que sucedió antes de que suceda la independencia. Entonces, ¿qué está sucediendo antes? Mira, lo que sucedía antes de la independencia es que hubo muchas rebeliones, o sea, muchos levantamientos contra el poder español, ¿sí? Entre ellos, ¿quiénes están? La rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? ¿Qué dice? Las luchas por la justicia y la libertad ante la explotación y abuso de los españoles se dan muchos años antes de la independencia, ¿no? Con las rebeliones indígenas como la de Túpac Amaru II. Recuerda que durante el virreinato, ¿no? Durante el virreinato, recuerda, a los indígenas, algunos van a ser bien tratados, ¿de acuerdo? Y algunos van a ser maltratados. Maltratados, ¿de acuerdo? ¿Por qué crees que algunos van a ser bien tratados y algunos van a ser maltratados? Muy simple. Recuerda que cuando los indígenas, prácticamente, ¿no? Cuando se dio la guerra entre españoles e indígenas, ¿te acuerdas de que hubieron algunos indígenas que apoyaron a los españoles, sí o no? ¿Te acuerdas de eso? Sí. Hubieron algunos indígenas que habían apoyado a los españoles. Esos indígenas que apoyaron a los españoles, ¿dónde están? En los que son bien tratados. Ahí están los indígenas que los habían apoyado a los españoles. ¿De acuerdo? En cambio, aquellos indígenas que no habían apoyado, voy a poner aquí, indígenas que apoyaron a los españoles. Obviamente ellos son Profesor, bien tratados. mejoró mi internet. Muy bien. En cambio, los indígenas que no apoyaron a los españoles, si no apoyaron a los españoles, significa ¿a quién apoyaron estos indígenas? A los incas. O sea, apoyaron al Inca, ¿no? Al Inca. Listo. Así, esto pasa en las guerras, es muy normal en la guerra, ¿no? Siempre el que gana, lo gana todo, y el que pierde, lo pierde todo. Obviamente los indígenas que habían apoyado a los españoles iban a ser bien tratados, Lo ganaron todo. van a ganar muchas cosas, van a tratarse bien, ¿no? En cambio, aquellos indígenas que habían apoyado al Inca, lastimosamente ellos van a ser los perjudicados, ¿de acuerdo? ¿Listo? Por eso, ¿qué te están diciendo? Son maltratados. Por eso te dicen, ¿no? Que durante mucho tiempo se estaba exigiendo justicia y libertad por la explotación y el abuso que cometían los españoles, ¿no? ¿Hacia quiénes? Hacia los indígenas, ¿sí? Entre esas rebeliones, ¿cuál es la más, por así decirlo, ¿no? Más conocida o popular? La de Túpac Amaru. Y tú ya sabes, pues, ¿no? Que Túpac Amaru justamente se va a rebelar. En un primer momento no se rebela contra España. Túpac Amaru manda cartas hacia España con la intención de que el rey pueda mandar a alguien que pueda en verdad poner orden. Porque Túpac Amaru pensaba y confiaba en el rey de España. ¿En quién no confiaba Túpac Amaru? En las autoridades que estaban en el virreinato. En ello no confiaba Túpac Amaru. Lastimosamente las cartas nunca llegaron al rey y nunca se enteraron de lo que sucedía aquí. Pero con la muerte de Túpac Amaru en 1780, mira, 1780, con su muerte, en 1781, por ahí muere, mira qué va a pasar. Con la muerte de este personaje van a haber más rebeliones, más levantamientos. ¿Y tú crees que eso le conviene a los españoles?
que los indígenas No. constantemente se estén levantando, se estén rebelando? No. No les conviene, ¿sí o no? Una mala popularidad y aparte están produciendo muchos problemas. Yanela, dime, te escucho. Preguntita, ¿por qué pones esta foto de Tupac Amaro ahí en Didáctica posta? nomás, solamente didáctica, para que más o menos entiendas de que estamos hablando de Tupac Amaru, y cuando hablamos de Tupac Amaru siempre lo recordamos siendo jalado por los 4 caballos, ¿cierto? Entonces, para que tú lo puedas recordar o relacionar, solamente por ahí. ¿Listo? Continuamos. Ahora mira, ya estás viendo, ¿sí o no? Ya estás entendiendo cuáles son los antecedentes a la independencia, ¿sí o no? El abuso cometido por los españoles, en teoría, ¿cierto? Pero mira qué está pasando, ¿eh? Date cuenta, mira. ¿Sabes quién es este personaje? Este es un personaje llamado Napoleón Bonaparte, muy importante y popular en Europa. Es un francés. Dime, Patricia. Y el de y ese que tiene el traje es de azul, el amarillo es Don José de San Martín. ¿El de acá, José San Martín? ¿O cuál? Sí. No, aquí todavía no está San Martín. Aún no llegamos a San Martín. Este solamente es el ejército francés. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿qué tiene que ver Francia con la independencia del Perú? Te voy a hacer recordar algo, mira. Ahorita te voy a hacer... Lo que pasa es que los franceses le declararon la guerra a España. ¿Sí? Le van a declarar la guerra. Y en una guerra, un país, ¿qué necesita? Necesita soldados, ¿sí o no? Obviamente, para defenderse, ¿sí o no? España va a pedir soldados de todos sus territorios. También va a pedir soldados del territorio del Perú. O sea, el virreinato del Perú se está quedando sin ejército. ¿Te das cuenta? Mira, por ahí te das cuenta algo, ¿eh? Que el Estado peruano se está quedando sin ejército. ¿Por qué? Porque el ejército se está yendo a España a luchar contra Napoleón, ¿no? Y en verdad, pues los españoles van a luchar contra Napoleón. Y Napoleón era muy temido en Europa. Era un militar, le llamaban el genio militar. No había perdido ni una sola batalla. Era muy inteligente, era tan inteligente que se sabía el nombre de todos sus soldados. Imagínate. Y tú crees que son más de 10 millones de soldados. Imagínate que tú te aprendas el nombre de 10 millones de soldados. Difícil, ¿sí o no? Napoleón lo sabía. Y a pesar de eso, mira, Napoleón lucha contra los españoles. Y a pesar de eso, los españoles van a ganar la guerra. Ganarán la guerra, pero ¿qué tuvieron que sacrificar para ganar una guerra? Bueno, sacrificaron dinero, porque obviamente necesitas dinero para comprar armas, alimentos, medicina, para pagarle a los soldados, ¿cierto? Entonces te das cuenta que por ahí España se está quedando sin dinero, ¿no? Y va a necesitar dinero. ¿Y de dónde va a obtener dinero España? Obviamente va a obtener dinero de todos los lugares en donde España gobierna. Entre esos lugares está el Virreinato del Perú. ¿De acuerdo? Aquí les he traído un videíto respecto a lo que es la proclamación de la independencia para que más o menos lo vayamos relacionando. Mejor tú explícanos. ¿Seguros? Seguro. Sí. A ver, No. este video es de 5 minutitos. 5 minutitos vamos a escuchar a un desconocido y después yo les sigo explicando, ¿de acuerdo? Está bien, profesor. Listo. La proclamación de la independencia y el protectorado. Antes de empezar con esto, ¿no? Aquí ya se están hablando de la independencia, ¿sí o no? Pero recuerda, te estoy dejando una idea. España estaba en una guerra contra Francia. Y España, a pesar de que había ganado la guerra, ha perdido muchos soldados, está quedándose con una crisis económica. ¿Qué significa? Que necesita dinero, ¿no? Y es como, imagínate, tu papá y tu mamá son los que gobiernan en tu casa, ¿sí o no? ¿Cierto? Imagínate que ustedes ya son grandes ya, cada uno tiene su familia. Ahora su papá y su mamá necesitan dinero. ¿De dónde van a conseguir sus papitos dinero? Le va a tener que pedir de repente a cada uno de la familia, oye, apóyanos, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Y ustedes, obviamente, por lógica, les va a apoyar, ¿sí o no? Los van a apoyar. Pero si ustedes lo apoyan a sus papás, ustedes se están quedando sin ese dinero que están apoyando, ¿sí o no? O sea, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas el apoyar, ¿no? Entonces, prácticamente el virreinato, ¿no? Está agotando sus recursos, ¿para qué? Para que España nuevamente se recupere. Y en esa pérdida de recursos, ¿qué hace España? Sube los impuestos. ¿Qué significa subir los impuestos? Significa que la vida era más cara. Si tú, hablemos de la hora. Ahorita, ¿cuántos panes tú compras con un sol? 5 o 6 panes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Antes, con un sol, tú te comprabas 10 panes. O sea, cada pan costaba 10 céntimos. ¿Qué significa? Significa que ahora el producto es más caro. ¿Y por qué es más caro? Porque de repente hay más impuestos. Cuando el impuesto sube, la vida es más cara. ¿Entiendes? Y ahora, ¿tú crees que en el virreinato a la gente le va a convenir, va a ser feliz sabiendo de que la vida está siendo más cara ahora y van a tener que pagar más? Por ahí te estoy dejando algunas ideas, ¿ah? Ahora sí quiero que veas este video. San Martín creía en el diálogo. Por eso organizó las conversaciones de Miraflores y de Punchauca, en las que propuso a los españoles llegar a un acuerdo que permitiese la liberación de las colonias americanas. Sin embargo, luego de la última de estas conversaciones, el virrey La Serna decidió abandonar Lima. Así, el 28 de julio de 1821, San Martín entró en la actual capital del Perú y proclamó la independencia, pronunciando aquellas famosas frases: "El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!". Monarquistas versus republicanos. Una vez proclamada la independencia. Cuando te hablan de monarquistas versus republicanos, te están refiriendo a los que defienden la monarquía, o sea, los que defienden que se siga produciendo una monarquía, o sea, de que el Perú siga teniendo un rey o un virrey, y los que defienden a los republicanos dicen, no, ya no debe existir el rey. Ahora deben dividirse los poderes. Recuerda que el rey tiene el poder absoluto, ¿sí o no? En cambio, en una república ya no existe un rey. Y el poder, ¿quién lo controla? En una república la controla el pueblo, o sea, todos. O sea, hay ciertas cosas diferentes, ¿de acuerdo? San Martín asumió el gobierno con el título de Supremo Protector. Fue en esa época también cuando se discutió si el Perú debía ser una monarquía dirigida por un rey o una república al mando de un presidente. Las ideas republicanas fueron defendidas desde un diario llamado La Abeja Republicana y las monárquicas desde una publicación denominada El Sol del Perú. Al final, triunfó la idea republicana. Conversaciones de Guayaquil y salida de San Martín. Un problema para el que San Martín no encontró solución fue el de la presencia de españoles en el sur. Para tratar de resolverlo, se reunió en Guayaquil con Simón Bolívar, con el fin de proponerle que uniesen sus fuerzas para terminar de expulsar definitivamente a los conquistadores. Estas conversaciones no tuvieron el éxito esperado. A su regreso a Lima, San Martín se dio cuenta de que ya no contaba con el apoyo del pueblo. Decidió entonces instaurar el primer Congreso peruano y abandonar el Perú. El primer Congreso peruano. El primer Congreso peruano empezó a funcionar en 1822. Estaba integrado básicamente por abogados, sacerdotes y militares. Se nombró como presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro, pero se otorgó a Toribio Rodríguez de Mendoza el honor de dirigir las primeras sesiones. Este congreso se dedicó, entre otras cosas, a redactar la primera Constitución del Perú. Sin embargo, en vista de que no se había logrado expulsar por completo a los conquistadores, el ejército presionó al Parlamento para que nombrase como primer presidente a José de la Riva Agüero. Bolívar en el Perú, Junín y Ayacucho.
Pocos meses después, en un momento de crisis, el Congreso destituyó a Riva Agüero y nombró como nuevo presidente a Torre Tagle. Como Riva Agüero no aceptó su destitución, se produjo una situación insólita. Había dos presidentes. Fue entonces cuando Bolívar llegó a nuestro país, tomó el mando y logró que el Congreso lo nombrase dictador. Una vez en el poder, todos los esfuerzos de Bolívar se dirigieron a formar el Gran Ejército Libertador, que logró derrotar definitivamente a los españoles en las batallas de Junín y Ayacucho, ambas en 1824. Los españoles debieron firmar la capitulación de Ayacucho, que selló la independencia del Perú. Los peruanos nos organizamos para apoyar la independencia. Los peruanos contribuimos de manera decisiva para conseguir nuestra libertad. Hombres comunes y corrientes se incorporaron al Ejército Libertador para luchar en las batallas que debimos librar contra los españoles. Las distintas regiones del país se organizaron para producir todo lo que el ejército necesitaba: botas, ropa, monturas, aceite, jabones, cueros. Los herreros y los fabricantes de armas trabajaron intensamente en los talleres. Las haciendas se dieron caballos para fortalecer el ejército con una gran caballería. Ofrecimos vidas humanas, entregamos animales, cedimos todo lo que teníamos para conseguir la ansiada libertad. El proyecto continental de Bolívar. Ya, hasta ahí nomás. ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta, este video es solamente una forma de que tú te puedas guiar de qué es lo que sucedió. Pero este video no es tan diferente a lo que están haciendo los de Frecuencia Latina con lo que es Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque te están dando ideas solamente fantásticas, ¿no? Y ahorita te voy a desmentir muchas ideas de que en este video al parecer solamente son fantásticas, mas no tiene nada de historia. Y ahorita te lo explico, ¿de acuerdo? ¿Estás lista para ello? ¿O estás listo para ello, futuro del Perú? ¿O quieres solamente vivir de bonitos cuentos? Porque la historia, recuerda, la historia no hay cosas buenas ni malas. En la historia solamente hay hechos. Y en los hechos no hay nada de bueno o malo, solamente son hechos que han sucedido, ¿de acuerdo? Mira, lo primero que te tengo que explicar respecto a la independencia es lo siguiente. Aparte de Francia, había un país que le tenía bastante odio a España. ¿Quién era? Inglaterra. Te voy a hacer recordar algo. ¿Te acuerdas de que en España, el comercio de España era atacado constantemente por los piratas, sí o no? ¿Te acuerdas que te comenté eso, sí o no? Sí. Ya. Y estos piratas en algún momento se van a convertir corsarios. Para que se conviertan los piratas a corsarios, lo único que necesitan es tener el apoyo de un país. ¿Sabes quién apoyaban a los piratas? ¿Qué es corsarios? Es un corsario, es un pirata que recibe el apoyo de un país. Ese es un corsario. Es un pirata con apoyo de algún país. En el caso de nosotros, ¿sabes a quiénes apoyaban a los piratas que atacaban a lo que son a España, en pocas palabras? Inglaterra. Los ingleses eran los que prácticamente les daban el pago a los piratas para que ataquen a España. Por eso había un problema. Dime. Es como si fueran unas personas y le dicen, es como ustedes van a ser como mis esclavos o soldados y van a pelear contra ellos. En este caso, recuerda que a los piratas no los puedes esclavizar, pero a los piratas sí los puedes comprar. O sea, compraba sus servicios de los piratas, ¿no? Por ese motivo, los ingleses van a apoyar a aquellos países que están buscando la manera de independizarse de España. ¿Por qué? Porque a los ingleses les conviene. Porque si los países se independizan de España, ¿qué significa? España se queda débil. Y obviamente una España débil, ¿les conviene o no les conviene a los ingleses? Les conviene. Pues, ¿no? Entonces, ahí te voy dando algunas ideas. ¿Ah? Segunda idea, mira. Ahí está San Martín, ¿sí o no? Y acá está Simón Bolívar, ¿sí o no? San Martín, ¿de qué país es? Pobre que me digan de España.
San Martín de Perú. es de Argentina. ¿Cómo vas a pensar que San Martín es del Perú? No es del Perú. San Martín es de Y Argentina. los españoles, también los españoles son de España. Claro, los españoles son de España. Bolívar, ¿de dónde es Bolívar? Simón Bolívar. Bolivia. Aunque no lo creas, no existía Bolivia en aquel entonces. España. No, si Simón Bolívar es de Perú. España, ¿por qué se va a querer independizar de España si Simón Bolívar es español? América. Simón de Perú. Bolívar es de, no es de Perú, es de Venezuela. Su nombre parecía Bolivia. Y ahorita hay una buena relación con ello, Patricia. Tienes muy buen criterio. Ahorita te voy a relacionar algo con eso. La primera letra empieza con su país. Ahora escúchenme, futuros del Perú. ¿Te das cuenta que estos dos héroes que en teoría tenemos, que es San Martín y Simón Bolívar, porque supuestamente ellos nos dieron la independencia, son héroes del Perú? No lo son, ¿sí o no? Son héroes del extranjero, ¿no? Ahora te preguntarás, No, profesor. profe, si ellos son del extranjero, ¿por qué se meten en el Perú? Lo que pasa es lo siguiente. Ellos también les hacen. San Martín pudo conseguir la independencia de Argentina. Así es. Y Bolívar pudo conseguir la independencia de Venezuela. Pero ellos sabían, es más, San Martín no se quedó solamente en Argentina, sino que San Martín también declaró la independencia en Chile. O sea, ya habían 3 países independientes: Chile, Argentina y Venezuela. Pero ellos sabían de que esta independencia no iba a valer nada si el lugar que era el más fuerte seguía con vida. ¿Cuál era el lugar más fuerte para los españoles en América? Perú. Perú. Porque el Perú era el único lugar donde existía el virreinato. Los demás países no eran virreinatos. Y por eso el virreinato del Perú era el más rico, el más próspero. Todos los países nos tenían envidia, porque el virreinato del Perú era el mejor. ¿Cuál es el problema? Como te digo, si Argentina y Venezuela han tenido su independencia, ¿esa independencia tendrá futuro si el virreinato del Perú sigue con vida? No. Obviamente que no, porque si el virreinato sigue en pie, los españoles pueden enviar tropas al virreinato y desde el Perú pueden enviar las tropas a Argentina, a Venezuela, y esa independencia se acaba. ¿Les conviene a Venezuela y Argentina que su independencia se acabe? No. Por eso ellos van a decir, tenemos que llegar al Perú, si no nuestra independencia no vale. Y por eso van a intentar y van a buscar la manera de que puedan llegar al Perú. San Martín es el primero en llegar al Perú, ¿no? Llega al Perú y San Martín declara la independencia. ¿Por qué? Porque el ejército peruano no podía ya luchar contra San Martín. Y si te preguntas por qué, recuerda, ¿qué estaba pasando en España? ¿Te acuerdas que había pasado una guerra, sí o no? ¿De dónde vamos a sacar soldados para defendernos? ¿Hay soldados? No hay soldados. Por eso San Martín llega y declara la independencia, pero nuestro virrey seguía en pie. Recuerda, ¿cuándo se dio nuestra independencia? ¿Cuándo lo declaró? En el 21. Pero eso no significa que desde el 21... En 1800... En 1880. 21. En 1821 se declara la independencia. Mira, 1821. Pero aunque no lo crea, eso solamente es una declaración. ¿Desde qué momento en verdad somos independientes? Desde 1824, o sea, 3 años después. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años, el virreinato, o sea, los que querían defender a España, lucharon durante 3 años para mantenerse así en pie de lucha. Pero lastimosamente en el 24, Bolívar les gana. Y en ese momento recién hay independencia del Perú y se expulsan los españoles. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué es lo que está pasando? Profesor, algo Dime. que me estaba dando risa de esas fotos, que el que está acá con la bandera me da risa porque parece que como si estuvieran mirando al otro. Ah, sí. Ahora te doy algunos detalles. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué San Martín no va a seguir, ¿no?, con el proceso de la independencia del Perú? ¿Por qué se va? Es que te voy a decir algo. Mira para que te das cuenta que la historia es muy bonita. Lo que pasa es que San Martín había declarado la independencia en Argentina.
Y cuando San Martín vio el proyecto, pues, ¿no?, de la independencia de estos países del sur, Chile y entre ellos Perú, cuando San Martín estaba en Chile y estaba a punto de ir al Perú, le llega una carta a San Martín y le dicen que en Argentina se habían nuevamente aparecido los españoles y estaban queriendo quitarles la independencia a los argentinos. Y los argentinos pedían ayuda a San Martín para que vuelva a Argentina y pueda ayudarlos a expulsar a los españoles. ¿Saben lo que hizo San Martín? San Martín agarra y pregunta a sus soldados: soldados, me ha llegado esta carta y me dicen que en Argentina los españoles quieren negar la independencia y nos están pidiendo ayuda, nuestra patria. ¿Qué hacemos? Si nosotros volvemos a Argentina, posiblemente nunca lleguemos a declarar la independencia en el Perú. No va a haber otra oportunidad. Pero si nosotros continuamos a la independencia del Perú, de repente nos tomen como, no sé, pues no nos van a querer en Argentina. ¿Qué le dicen sus soldados? San Martín, sigamos con el proyecto de la independencia. Tenemos que llegar al Perú. Y aunque no lo creas, los argentinos, sin San Martín, vencieron a los españoles. Pero como San Martín no los ayudó, San Martín en su propio país es declarado traidor. Imagínate. San Martín declarado en su propio país como traidor. Por eso San Martín, después de que hizo la independencia del Perú, no fue a Argentina. San Martín murió en Europa, ni siquiera murió en su propio país. Imagínate. Uno que es héroe en el Perú, en su propio país es un traidor. Imagínate. Y profe, ¿y Bolívar? Bueno, ahorita te voy a contar algo con Bolívar, mira. Entonces ya sabes, ¿no? En este caso San Martín es el primero que nos va a dar la independencia, pero después San Martín, como ya no tiene apoyo de ejército, dinero, ni nada por el estilo, porque fue declarado traidor en su propio país, San Martín tiene que irse y dejarle el cargo a otra persona. ¿Quién es? Bolívar. Y Bolívar va a tomar, ¿no?, en este caso, la batuta de la independencia y va a lograr, en este caso, la independencia del Perú. Pero ahí en el video te dijeron, ¿no?, muchos apoyaron a Bolívar, ¿no?, para la obra independentista. Pero lo que no te cuentan es que muchos no apoyaron porque en verdad querían la independencia. Muchos fueron obligados a apoyar a Bolívar. ¿Por qué? Porque si tú no lo apoyabas a las buenas, los apoyabas a las malas. ¿En qué sentido? Que Bolívar en muchos casos incendiaba pueblos, asesinaba a la gente que no lo apoyaba, robaba los caballos que tú no se los cedías por tu voluntad. O sea, ¿qué te conviene? Mejor seguir con vida y los apoyas en teoría que morir y perderlo todo, ¿sí o no? O sea, te das cuenta que la independencia no necesariamente era algo buscado, ¿no? Fue una imposición, en pocas palabras, ahí por algunos dicen, ¿no? No fue una independencia peruana, fue una independencia impuesta, obligada por otros países. ¿Por qué? Porque corría riesgo sus propias independencias. Chicos, continuamos, ingresen por favor al mismo link, ¿de acuerdo? No demoren, por favor.